No hay problema si me paran en cualquier momento, porque es un tema fácil o complicado, todo depende. Pero, de hecho, intento enseñarlo lo más seguido posible, porque se transgiversa mucho. Pero alguna vez usted se preguntó, cuando yo digo por ahí, necesito el abrazo de Dios, ¿cómo podemos hacer para conocer a Dios íntimamente? La lectura, dice él. ¿Y está bien o está mal sentir el abrazo de Dios? La lectura, la oración, está muy bien. Lo que pasa es que hay gente que le da miedo a esas cosas. Si yo digo, Dios te va a abrazar, ¿qué vas a pensar? Y te hiciste pentecostal. ¿Y cuál es el problema si me hice pentecostal? No, yo necesito sentir el abrazo de Dios. Ahora, ¿podemos conocer a Dios íntimamente? ¿Cuál sería la diferencia en esta iglesia? No me importan las demás. Si todos pudiéramos conocer a Dios íntimamente. Amor. ¿Amor cómo? Porque el amor no es solamente una palabra. O sea, el amor es un hecho. Perfecto. ¿Qué más? Gozo. No que los dientes le quedan grandes como algunos. Gozo es diferente a la alegría, porque tengo gozo a pesar de la situación. ¿Qué más? Sí, ¿y saben algo natural? Si conociéramos a Dios íntimamente, el obedecer su palabra nunca sería un sacrificio. Así que seríamos puntuales aunque el pico sea impuntual, porque la mayoría de ustedes que son impuntuales dicen, ah, no, pero es una cuestión cultural. ¿Verdad que decimos eso? Llegamos tarde, 10 minutos, decimos cultural. Una persona que naturalmente tiene intimidad con Dios, vive al estilo de Dios. Así que no hay nada que la cultura le pueda afectar en forma negativa. ¿Se congregaría naturalmente? ¿Leería la Biblia naturalmente? Sí. ¿Tendría que pedirle que sirva? No, va a servir naturalmente. ¿Por qué? Porque pudo conocer a Dios íntimamente. Y esa es la meta del apóstol Pablo cuando dice, a fin de conocerle. Qué interesante porque el apóstol Pablo habló de la justificación por fe. Y si bien es un término forense, y lo voy a explicar en la forma más fácil, hay muchos que luchan con la aceptación. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no se siente aceptada? Se aísla. ¿Cómo dijo Martita? Se siente mal. Cuando vas a una casa y sentís que no estás siendo aceptado, ¿te sentís como? Mal. Ahora, denme algunos ejemplos prácticos de lo que podría pasar si llego a una casa y no me siento aceptado. ¿No te dan ganas de volver? ¿Irías a una casa que no te sentís aceptado y te invitan a comer y comerías con libertad? Sin embargo, Dios nos acepta de tal manera que hasta nos invita a su mesa. Ahora, cuando somos aceptados por Dios, y el apóstol Pablo dice que Él nos acepta en el amado, empezamos a vivir por quienes somos y no por quien pretendemos ser. Al vivir por quienes somos, vivimos aceptados por Dios y no tratando de que Dios nos acepte. Y parece un dicho, pero es un hecho. ¿Vivís por aceptación o para aceptación? Yo vivo porque soy aceptado. ¿Cómo te das cuenta que una persona no es aceptada? Cuando ora, cuando habla. Una persona que no es aceptada, ¿cómo ora una persona que no es aceptada? No, lo digo yo para que no se sientan mal. Se para acá y trata de impresionar al público porque, claro, primero dice, ¿podés orar? No, es que yo no sé orar. No te sentís aceptado. ¿Crees que podés llegar a orar mal y orás para impresionar a la gente? Entonces preferís no hacerlo. O de lo contrario, se paran aquí y en lugar de hablar con papá, piensan, ¿me pidieron que ore? Sí. Señor,
soberano, eterno Padre, reverenciamos tu nombre. Y empiezan a usar palabras tan difíciles y largan un chorro de palabras difíciles, de versículos bíblicos y de doctrina. No llegaron a, si la oración tendría que pasar el techo, no llega ni al cielo raso. Pero no importa, impresionaron a la gente. ¿Por qué? Porque oraron difícil. ¿Sí o no? Sí. Una persona que no se siente aceptada se siente indigna. Se siente un siervo inútil. Y empieza a tomar versículos de la Biblia. ¿Por qué? Porque nunca entendió que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Podemos vivir una vida que le agrade a Dios 24/7? Veo algunas caras que hacen, no sé si se me están por atragantar y necesito llamar al médico o qué. ¿Podemos vivir una vida que agrade a Dios 24/7? Sí, sí, dijo doña Marta. Sí, 24/7, 366 días, dijo Minor, y tiene 365, digo. ¿Podemos o no podemos? Sí podemos, a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque una persona que no se siente aceptada piensa que no agrada a Dios y que tiene que hacer cosas para agradarle. Resulta que el filósofo Aristóteles creía que la gente podía mejorar y vivir bien por lo que hacía. Y se iba perfeccionando. Nosotros, la gran mayoría que conocemos el Evangelio, ¿la salvación cuánto cuesta? Cuesta la vida de Cristo y a nosotros no nos costó nada. La santificación, ¿cuánto cuesta? Piensen bien lo que van a decir. ¿Escucharon lo que dijo Minor? Fuerza de voluntad, un esfuerzo diario. ¿Qué más? Yo sé, Martita. Entrega, sometimiento. Vamos a dejarlo que le den duro, Martita, vamos a dejarlo. ¿Qué más? Muerte, ¿qué más? Obediencia. Ni siquiera quiero volverlos a mencionar porque me dan algo en el corazón. ¿Qué dijo Martita usted? ¿Qué? Someterse. ¿Saben lo que yo entendí que dijo Martita? Son todo mentiras. Por eso le dije, Martita, esperemos. ¿Qué necesito para ser más santo? ¿Cómo? No. Nosotros somos santos y Él nos llamó a ser santos en toda manera de vivir. Lo que pasa es que fuimos enseñados, mal enseñados, a que la salvación es gratis, ¿verdad que sí? Pero la salvación necesita esfuerzo, sometimiento, obediencia, la santidad. Para ser santo tengo que. Entonces resulta que llega una persona, recibe a Cristo y le decimos, la salvación es gratis. ¿Ya sos salvo? Sí. Ok. Esta es la lista de cosas que tenés que hacer. Eso es como cuando vas a un restaurante y te dicen, estos restaurantes que ponen todo al 50% con una tarjeta de crédito, y te dicen, tenés el 50% en todo lo que comas, menos en la bebida. Y te cobra la bebida. Así que viene alguien a la iglesia y dice, la salvación es gratis por medio de la fe, crea en Jesucristo. Bien, ahora, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico, soy contador. Perfecto, en la iglesia necesitamos un contador. A partir de ahora sos contador. Y, por supuesto, si sos contador, sabes enseñar. Así que necesitamos maestro de la escuela dominical. Y no te olvides, todos los meses, ¿qué tiene que poner? ¿Qué tiene que poner todos los meses? ¿O cada 15 días? El diezmo. Si no pone el diezmo, maldito con maldición. La ofrenda. Cantar en el coro. Sirva. Intente. ¿Cómo termina esa persona?
frustrado, cansado. ¿Por qué? Porque intenta agradar a Dios por lo que hace y no por quién es. ¿Nunca vivió esa experiencia? No me diga que no, porque todos hemos pasado por ahí. Donde se le enseña a la gente que la salvación es gratis, pero la santificación es por obra. ¿Hay que esforzarse? Sí. ¿Con mis fuerzas? No, y ese es el secreto. Me esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo viene esa fuerza? Cuando no tengo nada, lo tengo todo en Cristo, porque fui salvo, entendí quién vivía en mi vida, me rendí, y Él empezó a hacer la obra que yo no podía hacer. ¿Qué hacen normalmente cuando alguien lucha con un pecado? ¿Qué le dicen que tiene que hacer? Dejarlo. ¿Y cómo lo deja? Por ejemplo, yo fumaba, entonces me dicen, para fumar vas a ir a tal lugar, o Tomás, vas a Alcohólicos Anónimos. Fumás, vas a comer caramelo todos los días cada vez que tenés ganas de... Y hace una oración y empezá a memorizar versículos que digan que sos templo del Espíritu Santo. Así que te da ganas de fumar y decís, yo soy templo del Espíritu Santo, Señor. Y memorizan un montón de versículos. Y se esfuerzan por memorizar un montón de versículos. ¿De qué sirvió? ¿Cuántos de nosotros sabemos un montón de versículos de memoria? Pero en el momento de ¿me quedé sin pila? Dame. ¿Cuántos de nosotros conocemos un montón de versículos de memoria, pero en el momento que tenemos que pecar ni nos acordamos del versículo y pecamos igual? David conocía las escrituras y se acostó con Betsabé. A ver si me entienden bien. El Señor le llamó santo a la iglesia de Corinto, llamados a ser santos, y eran terribles. Había todo tipo de pecados. Lo que quiero comunicarles es que se puede vivir una vida diferente cuando entiendo quién soy en Cristo y cuando entiendo la justificación por medio de la fe. El gran problema es que así como Aristóteles creía que uno podía llegar a ser bueno, muchos cristianos creen que se van a perfeccionar por lo que hacen, pero qué triste es que aun cuando el Señor conversaba con Satanás, le dijo al Señor, tu Dios adorarás y a Él servirás. Primero está mi vida de adoración y luego está mi servicio. Él hizo obras, sí. Las preparó de antemano para que yo ande en ellas, sí. ¿Para quién? Para los que ya somos salvos. Porque la justificación me lleva a la presencia de Dios por medio de la fe. Pero justifica delante de los hombres cuando ven quién soy y empiezo a vivir diferente. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que muchos cristianos entienden esto, lo agarran así y dicen, bueno, todo es por gracia. Entonces, ya no me importa, yo puedo hacer lo que quiero. Total es por gracia. Eso es un mal entendimiento de la gracia. Si una persona dice, hago lo que quiero porque creo en la gracia, nunca entendió la gracia. ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios me enseña a renunciar. ¿A qué? A los deseos mundanos, a la impiedad, a la vida que no agrada a Dios. Así que si alguien dice, no, yo creo en la gracia, nada es obligado, así que yo no pienso ofrendar, no hago esto, no hago, porque de nada estoy obligado. La única persona que se beneficia si no ofrenda es el que no ofrenda, porque nunca va a tener. La única persona que no se beneficia si hace un pecado que no le importa hacer, es la persona que lo hizo, porque todo lo que el hombre siembra, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, claro que podemos vivir una vida que le agrada a Él. ¿Saben por qué? Porque somos afectos en el amado, porque yo le agrado por medio de Cristo. Cuando Dios mira a Minor, está mirando a Cristo. ¿Qué pasa cuando pecamos? Tiene que venir tristeza a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque defraudamos a quien amamos. Pero cuando el diablo nos acusa, la Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ninguno. Romanos capítulo 8. ¿Por qué? Porque Dios nos justificó. Ahora, di muchos ejemplos para que trate de entender, porque puede ser un tema muy complicado o muy fácil, todo depende. Pero la justificación es tan simple como esto.
Al que no conoció pecado, 2 Corintios capítulo 5, si quiere lo busca. Y no vamos a terminar hoy, obviamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, versículo 21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay muchos otros versículos, pero tome este y respuestas que usted ya tiene. ¿Quién nunca conoció pecado? Jesús. Por nosotros se hizo pecado. ¿Qué significa? No, esa es la consecuencia de lo que él hizo. Nos limpió con su sangre. Si yo tuviera aquí algo mojado y tomo una esponja, ¿qué hace la esponja? Absorbe el agua. Él absorbió nuestro pecado, se hizo pecado en el madero, sobre su cuerpo, llevó todos nuestros pecados en la cruz. El acta que era contraria a nosotros ya no está. Por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? No, según el versículo, ahí no dice salvos. Para que fuésemos hechos justicia, justificados. Pero no dice en nosotros, dice en él. Justificación, ser declarados justos. Eso es justificación, ser declarados justos. Ahora, no es que yo me hago justo, sino que Dios, el juez, me declara justo. Y fíjese, acá está Raúl, pecador y perdido. Acá está Cristo. ¿Qué hace? Raúl, pecador y perdido, es puesto en Cristo. Y Cristo es puesto en Raúl. Dios toma todos los pecados míos y suyos y los pone en Cristo. Y toma toda la justicia de Cristo y la pone en usted. Por eso, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, yo sé que usted puede ver esto, pero ¿puede ver el micrófono ahora? La parte de arriba. ¿Sabe por qué no? Porque lo escondí con mi mano, ¿verdad que sí? Estamos escondidos en Cristo. Cuando Él nos ve a Cristo. Es su obra, no la mía. Es su justicia, no la mía. Entonces nos declara justos. Y si me declara justo, ¿cómo tengo que caminar? Como un justo. Le voy a compartir algunas cosas. Obviamente no podemos todas, pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se usa esta palabra. El único cuidado que tenemos que tener es que a veces buscamos la concordancia, decimos, pero ¿por qué lo dice diferente? Porque una misma palabra se puede utilizar con diferentes acepciones, ¿sí? Entonces, usted va al Antiguo Testamento, declarar justo, pero no hacer justo, y lo encuentra en Deuteronomio capítulo 25, versículo 1. Va y lo encuentra como declarar justo, pero no hacer justo. Va a Job 8, 6 y dice recto, justo. En el Antiguo Testamento se utilizaba mucho para una vida recta, para hablar de los que eran justos. Cuando voy al Nuevo Testamento, es mucho más interesante la palabra. Y si bien no hablo griego, tengo un diccionario, y es la palabra dikaio, y tiene una connotación hermosa. Él me declara justo, aunque yo sea culpable. ¿Qué pasa si vamos a un juicio y yo maté a una persona, pero el juez dice, quedás libre, pero juez, yo maté, usted me tiene que poner preso? Y el juez dice, estás libre. ¿Cómo soy declarado yo? ¿Culpable o inocente? Inocente, porque el juez lo dijo. ¿Y cómo te vas a sentir? Si nunca entendiste lo que el juez dijo, te vas a sentir culpable toda la vida.
Pero si entendiste lo que el juez justo dijo, vas a sentirte inocente porque el juez lo dijo. Cristo dijo que justificados, otra vez, Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque soy justo, declarado justo por medio de Jesucristo. Mire la cara del que tiene al lado. La cara no le ayuda, ¿verdad? Pero si es salvo es justo. Mire la cara de trampa que tiene Matías. Bueno, Matwell está peor. No importa la cara, si es salvo es justo. Entonces comportémonos como tal. Yo sé que vamos a pecar y es tristísimo que vayamos a pecar, pero somos justos que pecamos, somos santos que pecamos y ya no somos más esos indignos y todos esos adjetivos calificativos que usted le quiera agregar. Ahora, la palabra se utiliza de diferentes maneras. La voy a mencionar algunas. Se utiliza para sabiduría en Mateo 11, se utiliza usado para acto de los hombres en Lucas 7, Romanos 3:20, ese sí lo vamos a buscar. Aquí se usa negativamente en cuanto a la ley. De hecho, vamos a estudiar todo Romanos, no hoy obviamente. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿En qué forma se usa aquí? Negativamente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Hay gente que quiere ser justificada por la ley. Y aclaremos algo. Siempre decimos, no, los 10 mandamientos pasaron, la ley pasó. La ley de Jehová es perfecta y la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Y tenemos más mandamientos hoy de los que nosotros sabemos en todo el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? Que antes era una obligación. Hoy es un acto de amor obedecer. ¿Qué pasaría si su hija o hijo le obedece porque está obligado a obedecer? Le obedecería por miedo y no por amor. ¿Cómo obedece usted a Dios? ¿Por temor o por amor? Entiendo lo del temor reverente, pero me refiero a miedo. ¿Cómo le obedece usted a Dios? ¿Por amor o por temor? ¿Por miedo al castigo? Usted es de aquellos que dice, es que un día nos vamos a presentar delante de Dios y vaya a saber lo que nos va a pasar. Es que el príncipe de este mundo ya fue echado fuera, pero continuamente nos mete pensamientos, aún utilizando la palabra de Dios transgiversada para hacernos sentir mal. Pero cuando Jesucristo estaba en la cruz y se hizo pecado por mí y por usted y absorbió la culpa, me colocó su justicia, me sacó de la cruz, me declara justo, me limpia de todo pecado con su sangre y soy declarado justo. Pero fíjese, Hechos capítulo 13. Versículo 39. Es muy interesante porque la gracia, la salvación siempre fue por gracia, siempre fue por fe, pero yo no sé de dónde han sacado muchos. No, es que antes era por obra, ahora es por gracia. No, siempre fue por gracia y siempre fue por fe. Cambiaron formas, pero no cambió fundamento. Capítulo 13, versículo 39, dice, voy a leer el 38 también. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, Cristo, se nos anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.
Sepan esto, varones. Se nos anuncia perdón de pecado, pero con Moisés no pudieron, por la ley no pudieron, pero en Cristo somos declarados justos. Es lo que les está diciendo. Y la justificación es mucho más que el perdón, porque es recibir su justicia. A veces yo lucho con una terminología evangélica que no me gusta. Recibo a Cristo. ¿Quién soy yo? Él me recibió a mí. Porque el Dios de toda gracia vino a mi vida y me dignificó. Entonces, fíjese qué hermoso contraste. Y todo aquello que por la ley de Moisés no puede ser justificado, ahora en Cristo es justificado. ¿Quién? Todo aquel que cree. ¿Que cree? Sí, que cree con la mente, con el corazón. Dios le produce el arrepentimiento y entonces entiende que necesita a Cristo. ¿Saben cuánta gente está luchando porque vive tratando de agradar, de vivir la vida cristiana, pero nunca vive a Cristo? Hay un montón de versículos en la Biblia que nos hablan de esto. Ahora, el que hace énfasis en la justificación por fe es Pablo. Es interesante porque en el año 1560, creo que fue por ahí, en la época de la Reforma, se levantó un movimiento hablando de la justificación. Eso ya estaba en la Biblia. Y muchos hoy no enseñan la justificación por fe porque hasta les da miedo pensar que la justicia de Dios llegó a mi vida. Es por gracia, es por fe, soy declarado justo, soy declarado santo, soy acepto en el amado y tengo que vivir como tal. Ahora, la justificación es un término forense. Pablo la usa. Otra vez, ¿cómo me declara Dios? Justo, ¿por medio de qué? De Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué derrama? Su sangre. La sangre de Jesucristo limpia todo pecado y cuando yo entiendo que soy pecador, siento esa necesidad de Cristo y hago de Cristo alguien que sea mi salvador personal, lo dejo ver que Él sea quien tiene que ser, entonces empiezo a vivir como quien soy, como un justo. Hay muchos evangélicos, hay muchos bautistas, hay muchos menonitas, pero hay una gran diferencia, todo eso es religión. Dios quiere una relación personal, que es muy diferente. La religión, obras. La relación personal, una obra sobrenatural que no merezco, pero que me declara su hijo y me hace justo. Ahora, cuando pienso en esta palabra, no tiene nada que ver con la forma en que el hombre trata de ser justo, sino con lo que Dios hizo para declararlo justo. No hay nada que nosotros podamos hacer para hacernos justos. Es obra de Dios. Así como no puedo hacer nada para que Dios me declare su hijo, no hay nada que yo pueda hacer, nada para que me declare justo. ¿Por qué? Porque si podemos usar la palabra combo, es un combo, viene todo junto en la salvación. Soy salvo por medio de la fe, soy santo, soy declarado justo, soy su hijo, soy perdonado. Y podría seguir, soy. Y tengo que vivir de acuerdo a quién soy. Quiero leerle algo de aquí, literal. El significado de la palabra original, tanto griega como hebrea, sugiere la idea de declarar justo en el sentido legal. Más que el hecho de hacer a uno recto, justo, justificación es un término que trata con nuestra posición o con nuestra relación más que con esta conducta. Más que con nuestra conducta. Por mí mismo soy pecador, pero en Cristo soy justo. Y una vez que soy justificado, ya no soy más un pecador. Soy un justo que lamentablemente peca y defrauda a Dios.
Yo sé que todos nosotros fuimos también enseñados. Ah, bueno, ahora, ¿qué sos? Y ahora, antes era un pecador perdido, ahora soy un pecador perdonado. Yo no vivo en Alcohólicos Anónimos, donde el que se emborrachó y va a Alcohólicos Anónimos y se recupera, va a ser alcohólico toda la vida. Yo soy una persona que Dios declaró justo y voy a ser justo toda la vida, aunque no lo sienta. Y terminamos con esto, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Y obviamente vamos a tener que seguir porque no llegamos ni a la introducción y puedo contestar cualquier pregunta y no después se acerca al pastor Álvaro o a mí, le contestamos de forma personal si le da pena preguntar. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que Dios toma lo vil, toma lo menospreciado, lo dice en el versículo anterior, pero Él dice, los voy a transformar en alguien diferente. Y obviamente tengo que tener cuidado con el tema del pecado. Yo no hago lo que quiero, hago lo que debo. ¿Por qué? Porque soy justo. Y la gracia de Dios es la que me enseña a vivir una vida piadosa, porque soy justo, porque soy santo. Es la justicia de Cristo sobre mí, no es lo que yo hago. Y es el hecho de lo que Cristo hizo. Entonces, usted hoy puede irse con un montón de cosas en la cabeza, pero acuérdese el intercambio hermoso, el gran intercambio que hubo. Cristo toma mis pecados y ¿dónde los pone? No, no los pone en el fondo del mar. Suena muy bonito ese versículo, pero Cristo toma mis pecados y ¿dónde los pone? Los pone sobre Él. Todos. Imagínense el pecado de nosotros nada más. Todo pecado lo puso sobre Cristo. Y tomó su justicia. ¿Y dónde la puso? Y por eso nos declara justos. Él tomó mi vida y la puso en su persona. Colosenses capítulo 3 dice que estamos escondidos en Cristo. Por eso tengo que poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Oramos. Señor, ante tantas verdades, te ruego por favor que de a poquito vayas mostrando tu gracia en nuestras vidas.